siempre digo que Asarga nació de testimonios, de la propia experiencia. A mí me detectaron un condrosarcoma extraesquelético mixoide, que es una enfermedad ultra rara, con 31 años. Acababa justo de Egipto de cubrir la primavera árabe. Me vieron un bulto en la pierna, empecé a hacer pruebas y me dijeron que era un sarcoma y que era uno de los ultra raros y que no tenía tratamiento, ¿no? Estuve 5 años deambulando por hospitales, probando ensayos clínicos, haciendo todo tipo de peripecias y aventuras. Y poco a poco, pues bueno, me di cuenta que tenía el reportaje de mi vida delante de mis ojos, ¿no? de cómo pacientes de toda España iban deambulando por ensayos y por hospitales haciendo lo que yo llamo el paciente conseguidor. Es decir, el sarcoma no es como un cáncer de mama, te meten en un tren destino todo controlado. El sarcoma es te meten en un tren y sálvese quien pueda. O sea, es el paciente el que tiene que buscar sus propios ensayos, el que tiene que asegurarse que le hacen bien las pruebas radiodiagnósticas, que el TAC está bien informado, el que tiene que saber que existe un centro de referencia, el que tiene que saber que es su derecho ir a un centro de referencia, convencer al oncólogo. A veces recibe amenazas del hospital de origen de por qué te vas, si te vas no te van a tratar aquí. Luchar contra esas amenazas, llegar al centro de referencia y una vez que llega pagarse todo de su bolsillo, es una sangría económica. Y después muchas veces incluso pelear por una secuenciación genómica y un uso compasivo, es decir, una terapia que está fuera de prescripción, ¿no? En todos esos procesos es lo más normal que se pinche, que el paciente no llega a algo, porque es que es imposible. Tendríamos que convertirnos en superhéroes, ¿no? Bueno, es que el problema es a nivel nacional, o sea, hay 7 centros de referencia creados por el Ministerio en el 2017, 3 en Cataluña, 2 en Madrid, uno en Andalucía y otro en Valencia, pero el acceso no es mandatorio, entonces cada paciente se tiene que buscar la vida. En algunas comunidades autónomas, como en Baleares, te pagan el hotel, las dietas, el alojamiento. En Galicia solo te pagan el desplazamiento, 0,12 céntimos kilómetros. Yo, por ejemplo, cuando iba al Virgen del Rocío a Sevilla, 1000 kilómetros de distancia, mi familia pagaba 1.500 euros al mes. Mi madre me lo ocultó, pero tuvo que pedir un préstamo, y porque tenían la suerte de que mi padre era funcionario, le daban los días de permiso, ¿no? En una empresa privada no te dan los días de permiso a tus 2 progenitores. En un principio iba con mi madre, pero cuando tienes un sarcoma en la pierna de 15 puntos, que te han operado, que no puedes caminar, mi madre con 60 años ya no podía cargarme. Tenía que venir también un segundo progenitor para ayudar en la ducha, a conducirme, a llevar las pruebas, porque en pleno siglo XXI tienes que llevar las pruebas en CDs de un hospital a otro, porque no hay un sistema nacional de salud ni hay registros. Esto lo vimos en la pandemia. Todo esto es muy precario y realmente es muy difícil moverle un paciente de una comunidad a otra, ¿no? Entonces, para todo esto se hizo Asarga, para ayudar a los pacientes, para ayudar en esas cargas, para pagar el hotel si hace falta, y sobre todo lo importante de Asarga, que yo creo que ha sido pionera en esto, es el programa de gestión de casos. Por ley, un paciente solo tiene derecho a una segunda opinión. Lo que hace Asarga es, a través de teleconsultas y actos voluntarios de los médicos, en una semana un paciente puede ver por teleconsulta, que le gestiona Asarga, una segunda opinión del Hospital Sant Pau, de la Fundación Jiménez Díaz, del Hospital Valdebrón y del Hospital San Carlos, ¿no? Eso sería imposible, porque tú, como eres de Coruña y consigues una segunda opinión en el Hospital San Carlos de Madrid, llamas al hospital, a la centralita, y dices: hola, soy paciente de sarcoma coruñesa, ¿me puede ver un oncólogo? No existe, esto está un poco canalizado a través de Asarga, ¿no? Y hemos creado nuestra red, y lo que queremos ahora es que esta red, que se nutre de actos voluntarios de la asociación y de médicos que participan de su tiempo libre, y obviamente de una manera totalmente sin estar remunerada, se haga profesional y se legisle. Y también con medidas económicas para que el paciente pueda llegar a esos centros de referencia. Y después, que una vez se tenga la secuenciación genómica, que creemos que debería estar en cartera, que no sea una batalla el conseguir un uso compasivo, ¿no? Que realmente todo esto pues, esté legislado. Bueno, yo creo que es un poco lo que he resumido, ¿no? O sea, el libro, El sarcoma día a día, primer libro de 9 testimonios de pacientes, el documental, primer documental, yo creo, en el mundo de 9 testimonios de pacientes, la PNL. Hemos llegado a hacer una PNL que, aunque es un proyecto no de ley, queremos impulsarlo para, de alguna manera, que se legisle para hacer mandatoria la derivación de pacientes de sarcoma a centros de referencia. Hay mucho que invertir en los CESURes, por ejemplo, en el norte de España no hay ningún CESUR. Si se hace eso, hay que dotar a los pacientes de una cuantía económica para que lleguen a esos centros de referencia. A los centros de referencia hay que auditarlos.
tienen que tener gestoras de casos. Hay centros de referencia, pues por ejemplo, Virgen del Rocío y Valdebrón no tienen gestoras de casos y son los propios médicos los que hacen de celadores, llevando las pruebas, cosas surrealistas que realmente hace falta legislar y que se dote a los CESURes de las herramientas necesarias si queremos salvar las vidas de los pacientes y que esto sea eficaz, ¿no? Y para todo esto ha nacido Asarga, y para ayudar a los pacientes, para que en una semana tengan 4 diagnósticos de centros de referencia, que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que había pacientes mal diagnosticados, dando tratamientos para sarcomas que no eran, o incluso diagnosticados de otro tipo de enfermedad que no era sarcoma, y gracias a las teleconsultas de Asarga hemos encauzado digamos, esta situación. Esto, repito, no debería ser un acto voluntario de una asociación o de un médico, debería ser algo a nivel nacional, porque es nuestro derecho como Constitución. No puede ser que yo, si soy madrileña, entro por la puerta de un Gregorio Marañón, un CESUR acreditado por el Ministerio, con una gestora de casos y con todo el abordaje clínico a mi disposición, y si soy asturiana o si soy de Cantabria, pues no tengo ningún sitio al que dirigirme, ¿no? Eso crea una desigualdad que está prohibida por Constitución. Por Constitución todos los ciudadanos españoles somos iguales, y es lo que tenemos que conseguir, que en el abordaje de pacientes sarcoma seamos todos iguales y que no dependa de nuestro código postal.